Así que le damos a Dios la gloria por esta mañana tan preciosa para estudiar el libro de Proverbios 1:19. Así que vamos de lleno a la palabra de Dios. Proverbios 19, capítulo 1, 19. Dice la palabra de Dios: así terminan los que van tras las ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. La locura y el pecado conducen a la ruina, a una ruina segura. Los necios y los pecadores van hacia abajo y no hay nada que puedan hacer para evitarlo. En Proverbio capítulo 11, verso 21, dice la palabra de Dios: una cosa es segura, los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Las personas codiciosas y asesinas serán destruidas por su propia ambición y violencia. A pesar de ver cortados a otros hombres, los malvados, y a pesar de haber sido advertidos muchas veces, continúan por caminos de maldad hacia su ruina. Salomón amaba a su hijo y deseaba ver lo mejor para él y para su reinado y en su vida personal, por lo que usó una parábola sobre los asesinos y para advertir a los hijos de los justos sobre el peligro de los malos amigos. Seguimos analizando el peligro que hay sobre las malas influencias en los jóvenes. En el libro de Proverbios capítulo 1 verso 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros y démonos el gusto de matar a alguien incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de los senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo y tienen prisa en derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminarán los que van tras las ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. Suministró sus palabras tentadoras para que se unieran a ellos, aunque mostrando su maldad por las palabras. Es decir, aquí hay una invitación de parte de los malvados asesinos a las personas justas. Una advertencia, o vamos a decir una invitación muy atractiva. Según lo que dice en Proverbio capítulo 1 verso 10, dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Aquí está la invitación. Eso te van a decir: ven con nosotros y démonos el gusto de matar a alguien incauto, a alguien indefenso, y traguémonos a alguien bien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como se devora la fosa a los muertos. Es decir, vayan viendo cómo los malvados le hacen la invitación atractiva a las personas que no tienen sabiduría. Y Salomón advirtió a su hijo de que se mantuviera alejado de esas ofertas de estas personas, porque seguramente lo meterían en un problema terrible. Eso es exactamente lo que dice el verso 15. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de los senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa para derramar sangre. Entonces, finalmente predijo su destrucción total. En el verso 17 dice: de nada te sirve tener la red a la vista de todos los pájaros. En el verso 18: pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminarán los que van tras las ganancias malavidas, por estas perderán la vida. El contexto es útil para apreciar la redacción del versículo que estamos leyendo. Aquí vamos viendo que estas palabras van antes de describir una ruina de los asesinos. Ciertamente, en vano se tiene la red a la vista de cualquier ave. Hablábamos de que
Una persona que rechaza la sabiduría viene siendo como una ave que caerá en una trampa. Y nosotros pudimos apreciar eso en el verso 17 y 18. Cómo describe que una persona que no tiene discernimiento viene siendo como un pájaro que cae en la trampa. Los malvados vienen siendo los cazadores, los que acechan las víctimas. Y dice que de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros. Pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Es decir, ellos no cuentan la causa, no les interesa su vida. Hay personas que sencillamente le da igual si viven o no. Y eso es lo que Salomón le está advirtiendo a sus hijos espirituales. Dice, no cojan este camino, no se asocien con estas personas, porque a ellos les da igual su vida, si viven o no. En cambio, a ti y a mí nos interesa vivir, nos interesa lo mejor de la vida. Esos asesinos codiciosos pronto serán destruidos a sí mismos por sus planes altivos y profanos de matar, saquear y de robar a las personas inocentes. Los pájaros son aves que no logran captar del todo las amenazas de los cazadores. Y también así son los jóvenes que creen que pueden librarse con la suya, con una locura o con el pecado. Dice, una locura no es nada, profeta. Yo puedo hacer esto y nada me va a pasar. Aunque un cazador extiende una red a la vista de los pájaros, el cepo atractivo es demasiado atractivo. Tan pronto como el cazador se pierde a la vista, el ave volará hacia la trampa para obtener el cepo. Es decir, el cazador observa el movimiento de las aves. Así el enemigo comienza a estudiar la tentación en el creyente y comienza a examinar a ver qué tanto quiere ese creyente o qué tanto desea ese creyente salirse con la suya. Y así comienza el cazador a ver si el ave es atraído por la comida en el cepo. Los pájaros son atrapados y asesinados por la red de la ignorancia. Los jóvenes necios son asesinos por el juicio certero de Dios y los hombres y de los hombres que han visto pasar a otros y del que también han oído hablar. Cuando los asesinos acechan a los inocentes y cuando acechan en secreto para capturar a su presa, su arrogancia e ignorancia les hacen perder de vista que están persiguiendo su propia destrucción. Es decir, ante los ojos de malvados ellos creen que se van a salir con la suya, pero ellos no saben que eventualmente están atrapando a sí mismos. Y el enemigo los confunde con la arrogancia, con la altivez, con el orgullo, y le hace pensar que ellos van a salirse con la suya, no sabiendo que lo que realmente ellos están persiguiendo no es al indefenso, sino que es a sí mismo. Entonces, asegúrate de que el pecado no logre alcanzarte. En el libro de Números, capítulo 32, verso 23, dice lo siguiente: pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Es decir, no hay un ser humano que piense que se va a salir con la suya. Damas y caballeros, hay que entender que nuestro Dios es omnipresente, omnisapiente, omnisciente, y Él ve las intenciones de nuestro corazón. Él comienza a estudiarnos y no hay nadie en la Biblia que se haya salido, que piense que el pecado no tiene sus consecuencias. El rey de los terredores los alcanzará por la ira y por la voluntad de Dios. Según el libro de Job, capítulo 5, 18, verso 5, dice lo siguiente: la lámpara del malvado se apagará, la llama del fuego dejará de arder. Languidece la luz de la morada, la lámpara lo alumbra se apagará. El vigor de los pasos se irá debilitando,
Sus propios planes lo derribarán. Sus pies lo harán caer en una trampa. Entre unas redes quedará atrapado. Quedará sujeto por los tobillos. Quedará atrapado por completo. Vayan viendo cómo Job nos explica a nosotros el proceso de que el malvado piensa que se va a salir con la suya, pero no está entendiendo que su vida en sí se va a ir apagando gradualmente. Quedará sujeto por los tobillos, quedará atrapado por completo. Es decir, él piensa que se va a salir con la suya, pero eventualmente se termina enredando en los planes que él está formulando. Un lazo le espera escondido en el suelo. Una trampa está tendida a su paso. El terror lo asalta por doquier y andan tras sus pasos. La calamidad lo acosa sin descanso. El desastre no deja un solo instante. La enfermedad le carcome en el cuerpo. La muerte le devora las manos y los pies. Lejos de la seguridad de su morada, marcha ahora hacia el rey de los torreros, que es lo que estamos hablando. El fuego se ha apoderado de su calpa. Hay azufre ardiendo esparcido en su morada. Oye la descripción. Y en el tronco sus raíces se han secado. En la copa sus ramas se marchitan. Borrada de la tierra ha sido su memoria. Que eso es algo que tampoco el malvado piensa. Nadie hace memoria de una persona malvada. De hecho, las personas rehúsan recordar a una persona que caminó en el camino del mal. Por ejemplo, nadie piensa en Hitler, al menos que sea para algo malo. Nadie se acuerda de una persona malvada. Es decir, otra de las cosas que las personas malvadas no calculan es que no se vuelven a recordar, desaparecen. Nadie se quiere acordar de una persona así. De su fama nada queda en el país. De la luz es lanzado a las tinieblas. Han sido expulsados de este mundo. No tiene entre su pueblo hijos ni parientes. Nadie le sobrevive donde él habitó. Del oriente al occidente, los pueblos se asombran de su suerte y se entremecen del terror. El verso 21. Así es la morada del malvado, el lugar del que no conoce a Dios. Es decir, que una de las cosas que los malvados no calculan es que su morada, su habitación, su lámpara se apagará, su habitación será saqueada, su morada básicamente será el infierno. Nadie se va a acordar de esa persona. Job nos da una explícita imagen de lo que sucede con las personas malvadas, que piensan que se van a salir con la suya por su arrogancia. Y Job nos explica la falta de sabiduría y la ignorancia que hay detrás de este tipo de comportamiento. El hombre que hiciere la violencia a la sangre de cualquier persona huirá a la fosa, que nadie lo detenga. Es decir, nadie podrá detener lo que le va a ocurrir a esa persona que intente asesinar a otro. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 17, nos continúa diciendo esta realidad. El que es perseguido por el homicidio será un fugitivo hasta la muerte. Será un fugitivo hasta la muerte. El que es perseguido por homicidio será fugitivo hasta la muerte. Que nadie le brinde su apoyo. Entonces, la ira que le va a caer al malvado, nadie podrá detenerla. Una cosa es la autoridad que Dios le ha dado a las personas para echar fuera a los demonios. Pero otra cosa es las consecuencias que le vienen a las personas malvadas por no haber calculado que el que gobierna, el que da vida, se llama Dios. Y Dios no ha puesto a nadie por juez de nadie. Estas reglas de destrucción segura se aplican a toda la locura y el pecado. Si las personas viven en contra de la sabiduría que se ofrece gratuitamente en el libro del Proverbio de Salomón, deben amar la muerte, porque les acecha en ese mismo momento.
En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 31, dice la palabra de Dios. Proverbio 1, verso 31. Cosecharán el fruto de su conducta. Se altarán con sus propias intrigas. En el libro de Proverbios, capítulo 8, nos continúa revelando qué sucede a alguien que desprecia la sabiduría. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. En el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 14, la sabiduría sigue diciéndonos lo que ocurre a alguien que está intrigado en seguir el mal y desechar su sabiduría. En Proverbios 14, 14 dice lo siguiente: el inocente recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Una vez más, el inconstante, que es una persona que desecha la disciplina, es una persona que desecha la sabiduría. Una persona inconstante es una persona que recibirá el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Entonces, acá nos está diciendo que nosotros debemos de procurar buscar la sabiduría. Tenemos que procurar buscar el camino de la justicia. Tenemos que hacer nuestro mejor. Y acá nos está diciendo que las personas inconstantes van a recibir todo el pago de su inconstancia. En el libro de Job, capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente: la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Oye lo que Job está diciendo. Mi experiencia me está diciendo a mí que una persona que siembra la maldad va a cosechar desventura. Es decir, cosas que él no está calculando le van a suceder. En el libro de Corintios, capítulo 16, verso 22, dice la palabra de Dios. En Corintios 16, verso 22: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Qué tremendo. Maranata. Si alguno desprecia la sabiduría del Señor, si alguno no ama al Señor, dice, quede bajo maldición. Oigan, qué serio es la consecuencia de las personas que rechazan la sabiduría, que rechazan el camino del bien, que andan buscando la justicia. Las lecciones son simples en este pasaje. Aléjese de los necios y de los malvados. En el libro de Proverbios nos habla. Proverbios capítulo 9, verso 6. Dejen su insensatez o dejen su ignorancia y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. En el libro de Proverbios 13, verso 20, dice la palabra de Dios: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que se asocia con sabio se vuelve sabio. El que con necio se junta saldrá mal parado. Esa es la razón por la que Salomón advierte a sus hijos espirituales y les dice: yo no quiero que ustedes comprometan su honra, su dignidad, su carácter. Y si se asocian con personas que no andan en el camino del bien, comprometen su dignidad, comprometen su honra. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Observe que los necios y los pecadores pronto encuentran el destino que planearon para otros. Observen cómo lo que el malvado le desea a otro es lo que le termina pasando sin que ellos se den cuenta. En el libro de Proverbios, capítulo 26, verso 27, dice: cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. En otra palabra, lo que tú le estás planeando hacer a otra persona, eventualmente es lo que te terminará pasando a ti. El Salmo capítulo 7, del verso 1 al 17, es impresionante cómo David nos revela esta gran verdad.
David comienza a decirle al Señor: sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de los perseguidores. De lo contrario, me devorarán como los leones, me van a despedazar y no habrá quien me libre. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? David comienza a cuestionarse: ¿qué es lo que yo he hecho? Comienza a buscarse el por qué estos hombres le persiguen. Y dice: ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué mal he cometido? ¿Acaso yo le he hecho mal a alguien? Vayan viendo, porque David sabe que todo lo que le sucede a las personas no es casualidad. El Salmo capítulo 7 verso 4 dice: si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y que me alcance, que me haga morder el polvo y que me arrastre mi honra por los suelos. Es decir, si yo le he quitado o le he hecho daño a alguien que no se lo merezca, si yo le he hecho mal a un amigo, si he traicionado a alguien, pues entonces que me persigan, que me alcance, que agarre mi nombre y que me tiren por el piso. Es más, que me pase todo lo que me tenga que pasar. Oiga lo que David está diciendo, cómo David nos está enseñando de que lo que la persona siembra, eso es exactamente lo que le va a ocurrir. No, yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Yo he escuchado cientos de cristianos decir estas cosas y se hacen la víctima y piensan que Dios, que conoce las intenciones del corazón, va a permitir que algo malo le suceda a alguien sin que no se lo merezca. Le están diciendo a Dios que Él no es un buen juez, que Él no sabe repartir lo que a cada uno nos toca. Y damas y caballeros, tengo noticias para nosotros. Todo lo que nos va a suceder en esta vida es porque nosotros sembramos algo sin darnos cuenta. Sea consciente o no consciente, lo que el hombre sembrare, eso es exactamente lo que le va a suceder. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 que no nos burlemos, que no nos engañemos a nosotros mismos, que lo que el hombre sembrare, eso es exactamente lo que va a sembrar. El verso 5 dice: entonces que mi enemigo me persiga. Si yo le he hecho mal a un inocente, que el enemigo me persiga, que me alcance, que me haga morder el polvo y que arrastre mi honra por los suelos. Levántate, oh Señor, en tu ira. Enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Yo vengo ante tu corte celestial. Los que vinieron el domingo entienden lo que yo estoy diciendo. Los que vinieron el martes, el día de ayer en el tabernáculo, entienden lo que yo estoy diciendo. Hay una corte divina que es el que suministra lo que a cada ser humano le toca. Y dice David: por favor, no deje que mis enemigos sean lo que me dé la justicia. Yo apelo a tu justicia porque tú eres el que ve las intenciones de mi corazón. Y yo prefiero ponerme en tus manos que en las manos de los que me persiguen. Continúa David dándonos unas claves en el verso 7. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Reina sobre ellos desde lo alto. Es decir, toma tu posición, Dios. Aquí el juez eres tú, no es ellos. El verso 8: el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Oye lo que David le está diciendo a Dios. Dios justo, que examinas mi mente y mi corazón. Oye lo que David está diciendo. Acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Es decir, ante tu corte los malvados no se pueden parar. Pero la justicia que yo estoy usando no es la mía, es la tuya, es mí. Y eso me tiene que dar a mí la ventaja sobre las personas malvadas. El verso 10: mi escudo está en Dios. La confianza que David siente ahora, porque es una persona justa, dice: yo sé que tu justicia se vuelve mi escudo en Dios, que salva a los que de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tenderá el arco. Es decir, Dios va a preparar sus almas espirituales. Ya ha preparado sus mortíferas almas. Ya tiene listas sus llameantes saetas. Miren al
preñado de maldad. Concibió la iniquidad y parirá la mentira. Está hablando del proceso, que de hecho Santiago nos habla del proceso, cómo el malvado gesta a través de la concupiscencia lo que va a hacer, queda embarazado y después concibe la muerte. Una vez que concibe ese pecado, llega la muerte. Aquí David nos explica el mismo proceso. Miren al que está preñado de la maldad. Concibió la iniquidad y parirá la mentira. Cavó una fosa y la hundó, la hizo profunda. En esa misma fosa, esa persona va a caer. Su iniquidad se volverá contra él. Su violencia recaerá sobre su cabeza. Alabaré al Señor por su justicia. Ahí está una vez más la palabra justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Gloria a Dios. Oh Señor, soberano nuestro. Qué impotente, qué imponente es su nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Oye, como David comienza a exaltar el nombre del Señor. La necedad y el pecado tienen consecuencias, así como el que odia a la otra persona. En Proverbios 8, verso 13 dice lo siguiente: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. La sabiduría nos está diciendo lo que aborrece. No le gustan las personas orgullosas, ni las personas arrogantes, ni la mala conducta, ni el lenguaje perverso. ¿Qué es un lenguaje perverso? Decir algo, prometer algo con una intención detrás. Y eso es exactamente lo que hacen los malvados. Te dicen algo positivo, pero con una intención detrás, que fue lo que Satanás hizo en la tentación de Jesús. Si postrar mi adorado, yo te voy a dar todo esto. Eso se ve lindo, pero ¿y qué hay detrás de esa oferta? ¿Qué hay detrás de la oferta que el enemigo está ofreciendo? Él te va a decir: esa mujer se ve linda, varón, agárrala, nadie se va a dar cuenta. Ese hombre se ve lindo, varón, nadie se va a dar cuenta. Agarra este dinero aquí, a este mandado aquí. Se ve lindo, pero no te va a decir la consecuencia que hay detrás de esas acciones. Él no te va a decir el final de lo que le ocurre a las personas que tienen ese tipo de conducta. Él te va a decir: bébete esa cerveza, eso no es nada, una no es nada, varón. Pero no te va a decir el final de tomar la droga. El problema no es la droga, es hacia dónde la droga te va a conducir. El problema no es el alcohol, es donde el alcohol te va a conducir. El problema no son las mujeres, es donde esa mujer te va a llevar. ¿Cuál es el destino final de esa oferta? ¿Cuál es el destino final de ese mandado? Y eso es lo que la sabiduría nos está haciendo ver. Cada vez que alguien te dé una oferta: vamos para acá, vamos para allí, vamos a hacer esto, tú tienes que calcular cuál es el destino final de esa invitación y tienes que discernir. Qué tremendo esto. En el libro de los Salmos seguimos viendo esta verdadera realidad. Dice lo siguiente: el Señor ama a los que odian el mal. ¿Quieres caminar con el Espíritu Santo? ¿Quieres ser una persona llena del Espíritu Santo? ¿Quieres ser una persona que camine con Dios como Enoc? El secreto es odiar la maldad, aborrecer la injusticia, no estar de acuerdo con la maldad. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. ¿No libró Jehová a Lot en la tierra de Sodoma y Gomorra? ¿No libró Dios a los israelitas de Egipto? ¿No libró Dios a Sadrach, Mesach y Abednego del malvado rey Nabucodonosor? ¿O a Daniel ser librado de la fosa de los leones del rey Darío y de los gobernadores y de los sátrapas que estaban tramando contra esas personas justas? ¿No libró Dios a la reina Estel y a todos los judíos del malvado Amán? ¿No libró Dios? Y te puedo decir una detrás de otra. ¿Cómo libró Dios a David del malvado Saúl
Cómo Saúl perseguía a David por todos los lugares. Entonces, Dios sabe librar a los justos. Dios sabe librar a aquella persona que quiere seguir el bien. Y ese es el mensaje que Dios nos está transmitiendo en esta mañana. Hay un refugio seguro para aquellos que hacen de la sabiduría su refugio. En Proverbios capítulo 15, verso 27, dice lo siguiente: el ambicioso acarrea el mal sobre su familia. Hay gente que con tal de alcanzar el dinero, le da igual lo que le ocurre a su familia. Y si hay algo que yo quiero que ustedes tengan pendiente: no sacrifiquen su familia por la ambición. Acá dice que el ambicioso acarrea mal sobre su familia. Hay hombres, hay mujeres que le da igual su familia con tal de alcanzar dinero, con tal de alcanzar fama, con tal de alcanzar los placeres y los deleites de la vida, y comprometen a sus hijos. Le da igual sus hijos. Ustedes ven cómo hay mujeres y hombres que abandonan sus hijos por los vicios, por el placer momentáneo. Destruyen a la familia solo por la ambición. Entonces, el ambicioso acarrea mal sobre su familia. El que aborrece el soborno vivirá. Qué tremendo esto que Salomón nos está presentando. Proverbio 1:20 dice: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Es decir, la sabiduría está clamando, está deseando que hay alguien que entienda, que recapacite. En el libro de 2 de Samuel 18, verso 11, dice lo siguiente: ¿cómo exclamó Joab? ¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10,000 monedas de plata y un cinturón, una oferta. Pero el hombre respondió: aún recibiera 1,000 monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a usted y a Abisai y a Itaí que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted, por su parte, me habría abandonado. Aquí vemos que hay una oferta del capitán del ejército de David, que le dice una oferta a un hombre. Le dijo: te voy a dar tanto si me entrega a Absalón. Y este hombre, con su sabiduría, pudo discernir: la oferta se ve buena, pero aunque me des 1,000 monedas, si yo agarro a Absalón y te lo entrego a ti, ¿tú crees que David no se va a dar cuenta? ¿Qué tú piensas que me va a pasar a mí si yo caigo en esta oferta? El que va a morir aquí no va a ser Absalón, el que va a morir voy a ser yo. Y yo soy el que voy a terminar asesinado por ti, Joab. Entonces, vean cómo este hombre logró discernir la oferta del rey Joab, del capitán Joab. Qué tremendo. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey David. ¿Tú crees que David no se va a dar cuenta? Y usted, capitán rey Joab, por su parte, me habría abandonado, porque eso es otra cosa. Los malvados te hacen la oferta, pero cuando vienen las consecuencias de esas acciones, dejan a la persona tirada. Yo he visto gente que las pandillas le dicen: no, yo estoy contigo hasta la muerte. Y cuando hace la fechoría, pensando el pobre inocente que esa gente van a estar ahí para apoyarlo, lo dejan tirado. Y hay muchísimos en la cárcel ahora mismo que han sido abandonados por su propia pandilla, por su propia gente que supuestamente dicen que estaban con ellos. Y eso es lo que las personas malvadas no quieren que tú sepas, que cuando vienen las consecuencias te van a dejar tirado. Esos amigos borrachos, esos amigos drogadictos, esos amigos de la calle, te van a decir: yo estoy contigo, pero cuando viene el tablazo tú no lo ves. Cuando la persona ya está en la cárcel, nunca lo van a ver en la cárcel, lo abandonan porque realmente nunca estuvieron con él. Termino con estos dos textos. En Job 31, es que quiero que vean esto, pero bien claro. Job 31, verso 39. Si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle,
o he quebrantado el ánimo de sus dueños. Oigan, viendo cómo Job se examinaba. Si le he prometido a alguien que le voy a pagar y no le pago, que eso trae las cosas que trae malicia. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho a Dios, voy a hacer esto por ti, y nosotros no hacemos nada? No, si tú me bendices y me das este negocio, yo voy a hacer esto por ti. Dios te da el negocio y te bendice, y después te desaparece. ¿Tú crees que no va a venir la consecuencia de eso? O hay gente que tú le dices, te voy a pagar en tal y tal día, y tú no le terminas pagando. ¿Tú crees que eso no va a afectar tu vida? ¿A cuánta gente tú no le has dicho, yo te voy a pagar, y no le pagas? Aquí mira lo que dice Job. Si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle, o he quebrantado el ánimo de sus dueños, dice el verso 40, que nazcan en mi tierra salsas en vez de trigo. Es decir, que en vez de yo recibir cosecha, que me salgan espinos, que no produzca nada, y hierbas en vez de cebada. Con esto Job dio por terminado su discurso. Entonces, vamos viendo cómo esta gente se examinaban y sabían que lo que le pasaba era por algo. Eclesiastés 5:13. He visto un mal terrible en esa vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Es decir, he visto algo, dice Salomón, que hay gente que le quitan las posesiones al inocente, le quitan el esposo a alguien que está casado, le roba el dinero, se meten a robar en la casa de alguien, o hacen alguna fechoría. Dice, yo he visto esto terrible en esta vida, que acumulan las riquezas y que redundan en perjuicio de su dueño. Es decir, acumularon todo eso, pero ese tesoro terminó matándolo, le costó la vida. Salomón, que era el hombre que estaba en la corte, veía esto continuamente, cómo hay gente que se salían con la suya, pero le costaba la muerte. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer que le robó el hijo a la hermana porque había matado, Primera de Reyes capítulo 3, había matado a su bebé y le robó el hijo a la hermana a las 12 del mediodía? Y ella pensaba que se iba a salir con la suya, pero el rey Salomón, lleno de sabiduría y discernimiento, le dijo, mira, mujer, devuélvele su hijo a la verdadera madre, y a ti ahora, por querer salirte con la tuya, te va a tocar la vida. Ese es el mensaje que debió de haber escuchado Dalila. Ese es el mensaje que debió de haber escuchado Judas. Ese es el mensaje que debió haber escuchado Amán. Ese es el mensaje que debió haber escuchado Jezabel y el rey Acab. Y todas las listas de personas que pensaron que se iban a salir con la suya, y lo que ellos le desearon a otros le terminó cayendo encima. No permitas que las riquezas acumuladas te quiten la vida. No pierdas la vida por unos chavos, por unos centavitos, que la vida vale más que $10. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría en esta mañana. Muchísimas gracias por escucharnos en esta mañana. Amén.